Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante. ¿Cómo y por qué nació la filosofía occidental? Y justo en la antigua Grecia, ¿no? Allá por el siglo VI a.C. Vamos a intentar desentrañar esto con base en las fuentes que tenemos. Partimos de un momento que siempre me ha parecido increíble, de verdad. Ese salto del mito, de las explicaciones con dioses, héroes, al logos, o sea, a la razón, la argumentación. ¿Qué fue qué encendió esa chispa? ¿Qué hizo posible ese cambio? Es la gran pregunta, creo yo. Y parece que una de las primeras chispas, saltó en Mileto, una ciudad griega en Jonia, lo que hoy es Turquía. Exacto. Hay que imaginar un puerto lleno de gente, ¿no? De distintas culturas, distintas creencias. Mucho movimiento, sí. Un caldo de cultivo perfecto para empezar a cuestionar, las historias de siempre. Justo ahí es donde vemos cómo se empieza a buscar otra forma de entender el mundo, ¿no? Ujú. Ya como que no bastan los dioses del Olimpo. Se buscan principios naturales. Eso es. Principios observables, digamos. El ejemplo clásico, claro, es Tales de Mileto. Se le considera el primer filósofo y lanzó una idea, audaz para su época, que el agua era el principio fundamental, el arqué de todo. Precisamente. Y esa búsqueda de un arqué, de un principio como el de Tales, no surgió de la nada. Como bien dices, el ambiente de Mileto ayudó, claro. Pero fue una confluencia de varios factores culturales en toda Grecia. Uno clave, sin duda, fue la estructura de la polis, la ciudad-estado griega. Ah, la polis. Especialmente en sitios como Atenas. Sí, siempre volvemos a ella. ¿Cómo influyó exactamente? ¿Qué tenía de especial? Pues fomentaba algo esencial, el debate público, la discusión. La participación ciudadana en las asambleas, por ejemplo, obligaba a la gente a argumentar, a defender sus ideas con lógica, no solo repitiendo la tradición. Claro, tenías que convencer. Exacto. Además, piensa en la religión griega. Era politeísta, sí, pero no tenía un dogma central súper rígido, ni una casta sacerdotal así todopoderosa que controlara todo el pensamiento. Había más espacio, digamos. Eso es, daba más libertad para especular, ¿no? Para hacerse preguntas. Y suma eso el contacto constante con otras culturas, por el comercio, la colonización. Que te abre la cabeza, claro, ver que hay otras formas de pensar. Totalmente. Generaba flexibilidad intelectual. Y no olvidemos la alfabetización, que aunque no era para todos, iba creciendo. Y hasta el famoso ocio. Ese tiempo libre que Aristóteles consideraba vital para poder, sentarse a pensar. Es fascinante eso. ¿Cómo la estructura política se convierte en un motor para el pensamiento? Pienso en esas asambleas atenienses, ¿no? Donde había que discutir leyes, justicia. Ujú. No es casualidad que Sócrates, Platón, Aristóteles se centraran tanto en la ética y la política. Para nada. Querían entender y sobre todo mejorar esa vida en común. La vida en la polis. Y reformas como las de Solón en Atenas, que buscaban la isonomía, esa igualdad ante la ley. Un concepto revolucionario. Totalmente. Eso tuvo que ser un estímulo brutal para reflexionar sobre qué es justo, qué no lo es. Para los propios griegos, la polis no era solo el lugar donde vivían, era como el espacio natural para buscar la sabiduría. El lugar para realizarse como humano. Exacto. Aristóteles lo dijo clarísimo. Somos animales políticos. Nuestra plenitud está en la comunidad. Pero, ojo, aquí viene un matiz importante, que a veces se nos olvida. No fue una ruptura así, ¡pum!, total con el pasado mítico. Es más bien una transformación. O sea, no es que tiraran todo a la basura. No, para nada. Los mitos, como los que cuenta Hesíodo en su Teogonía, ¿sabes?, sobre el origen de los dioses, del universo, ya ofrecían un primer intento de ordenar el mundo, de explicar el cosmos. Daban un marco. Una primera versión de la historia, digamos. Algo así. Esa cosmología mítica fue en cierto modo la base, el punto de partida. Y sobre esa base construyó la filosofía. Justamente. Los primeros filósofos, los que llamamos presocráticos, se hicieron preguntas parecidas sobre el origen, la naturaleza del cosmos, la physis, como decían ellos. La naturaleza fundamental de las cosas. De que incluso Platón, mucho después, usaba mitos en sus diálogos. Es verdad. El mito de la caverna, por ejemplo.
Exacto. Para explicar ideas complejas, reconocía su valor simbólico, su poder para comunicar. La filosofía usó la razón como su herramienta principal para ir más allá del mito, sí, pero sin borrarlo del todo. Lo resignificó, en parte. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la receta, la combinación que dio lugar al nacimiento de la filosofía occidental en Grecia, diríamos que fue una mezcla única, ¿no? Muy particular, sí. Por un lado, una estructura política como la polis, que, incentivaba el debate, la argumentación. Fundamental. Por otro, una religión flexible que no ahogaba las preguntas incómodas. Ujú. Una sociedad abierta al intercambio cultural, que traía nuevas ideas. Y esa transición clave, claro. Esa transición del pensamiento mítico, de las historias, a la búsqueda de explicaciones más racionales, universales, sobre el mundo y nuestro lugar en él. Nació como un saber, sí, pero también como una forma de vida, ¿no? Totalmente. Una forma de encarar la existencia. Una confluencia realmente singular, la de la Grecia antigua. Y esto, nos deja pensando, ¿no? Si consideramos lo crucial que fueron esa estructura social, la apertura cultural, esos espacios para el debate público en Grecia, para que floreciera la filosofía. ¿Qué condiciones en nuestra sociedad actual podían estar, quizás sin que nos demos cuenta, limitando? O, por el contrario, ¿qué podría estar impulsando nuevas y necesarias formas de pensamiento crítico sobre el mundo y cómo vivimos en él hoy?